Buenas tardes, profesor Oscar. Soy Gustavo Cruz del grado 9A, código 17. El tema que me correspondió a mí fue el tejido óseo, formación y crecimiento del hueso. El tejido óseo es el conjunto de fibras que se entrelazan entre sí, las encargadas de construir nuestros huesos, y los huesos pertenecen al sistema óseo, el cual son los principales protectores de nuestros órganos. El tejido óseo se divide en dos: tejido óseo compacto y tejido esponjoso. El tejido óseo compacto es la capa más externa, en sí es como la capa más superficial de nuestros huesos, el que protege a la médula ósea y al tejido óseo. El tejido óseo esponjoso es el más interno, en el cual son una serie de laminillas que, como dice su nombre, el tejido óseo esponjoso parece una esponja. Dentro de los huequitos que quedan en la esponja, prácticamente, se ubica la médula roja. Las células que componen la matriz del tejido óseo. La matriz ósea es la encargada del correcto funcionamiento de nuestros huesos, tanto el crecimiento como la calcificación y otros procesos en sí que son principales para que nuestros huesos fluyan bien y crezcan bien. Las células que lo componen son las células osteojonas, los osteoblastos, los ostocitos y los osteoclastos. Las células osteojonas son las células madres encargadas de la regeneración de las células hijas, las cuales son los osteoblastos. Los osteoblastos son las células hijas de las células osteojonas, las cuales construyen nuestros huesos y tienen que ver en una parte con el proceso de la calcificación. Es necesario para producir la matriz extracelular, los osteoblastos. Los ostocitos son las células maduras principales del tejido óseo, tienen que ver en otra parte con el proceso de la calcificación, mantienen el metabolismo a través del intercambio de nutrientes y productos de desechos de la sangre. Los osteoclastos son las células encargadas de eliminar los desechos, las basuras que van generando las fibras de colágeno, que van dejando el calcio y van regenerando en sí tejido nuevo. Este tejido nuevo ayuda ya que los huesos así no se van. Si tienen bien el correcto osteoclastos, hay un buen balance tanto de tejido nuevo como el proceso de calcificación. Podemos ver que nuestros huesos fluyen bien. Eh, el equilibrio entre las acciones de los osteoclastos y los osteoblastos. ¿Cuál es este dicho equilibrio? El equilibrio trata tanto del proceso de calcificación como el tejido nuevo. Hay unas enfermedades que se pueden generar si estos procesos no fluyen bien. Por ejemplo, la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget se forma cuando hay demasiado tejido nuevo y los huesos se volverán gruesos y pesados. Estos huesos se van a volver, o sea, como hay mucho tejido nuevo y se va acumulando y se va acumulando tejido y tejido, los huesos se vuelven muy pesados. Entonces esto en la mayoría de casos pues genera obesidad, pero no es obesidad por grasas, por consumo de carbohidratos ni eso, sino que es por los huesos y por esta enfermedad de Paget. La artritis es cuando se deposita demasiada sustancia mineral, se forman protuberancias sobre el hueso, interfieren en el movimiento de las articulaciones. Esto le da a muchas personas de la tercera edad, ya que pues las articulaciones le generan gran fatiga y gran dolor al mover los brazos, las rodillas, las principales extremidades, y pues esta enfermedad le genera a las personas de avanzada edad y se tiene que controlar, ya que esta enfermedad genera mucho dolor y esto es algo muy complicado. Los huesos de cristal. Los huesos de cristal es cuando se pierde excesivamente calcio o tejido óseo y debilitan los huesos. Este proceso de los huesos de cristal es cuando nuestro calcio casi no nos llega a calcio a los huesos. Los alimentos ricos en calcio como la leche, el queso, los yogures, ayudan a aumentar nuestro calcio en los huesos. Los huesos de cristal pasa y sucede que, por ejemplo, en niños y en adultos, que se ven en muchos casos, es cuando en una caída, de pronto no muy dura, pero hay una gran probabilidad de que se quiebre en un hueso. Entonces, esto es muy peligroso porque a cualquier mínima caída, mínimo tropiezo, puede deshabilitar los huesos y generar fracturas tanto graves como algunas leves. El tejido óseo compacto está formado por unidades llamadas ostiones o sistema de Haworth. Aquí podemos observar el tejido óseo compacto.
El conducto de Howard, este es el conducto de Howard. El conducto de Howard es un conducto que contiene un trayecto longitudinal y que contiene un vaso sanguíneo llamado conducto de Howard. Este es el vaso sanguíneo, que lo podemos observar aquí. Unas laminillas. Hay una serie de laminillas concéntricas que rodean el conducto de Howard, que son anillos de matriz dura calcificada. Esto, aquí podemos observar las laminillas. Las lagunas. Las lagunas son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas. Son como estos espacios que quedan, que podemos observar, estos pequeños espacios. Los carículos son los que irradian desde las lagunas en todas direcciones llenos de líquido extracelular. ¿Qué son las lagunas? Las lagunas son entre estos espacios que quedan en las laminillas, va a ir corriendo un líquido. Este líquido es el líquido extracelular. El tejido óseo esponjoso. El tejido óseo esponjoso, también conocido como trabecular, es el tejido de los huesos que está formado internamente con una variedad de láminas o tabículas. Como dije al principio del video, el tejido esponjoso es una serie de láminas. Estas láminas le dan esa forma característica de esponja. En la esponja, prácticamente dentro de ella van a haber médula roja. La médula roja es la encargada de la producción de glóbulos rojos. Esto es muy importante en el tejido óseo esponjoso. El cartílago. Hay algo que tenemos que recalcar, que cuando somos embriones, somos niños, somos bebés, en el vientre de nuestras madres, no tenemos huesos, sino que tenemos cartílago y aliano. Este cartílago, con el pasar de los tiempos, en el embarazo, después en la infancia, va a ir desapareciendo y va a ir convirtiéndose en huesos. Por eso es que en el proceso de los niños hay un gran peligro que cuando sufran una caída se fracturen los huesos, porque ese cartílago iliano podemos decir que es un poco más débil y eso a comparación de nuestros huesos cuando ya son ricos en calcio. La diferencia entre el hueso compacto y esponjoso. La diferencia principal es que el hueso compacto es ya es el hueso más duro, más fuerte, por decirlo así, y el esponjoso ¿qué? Es un tejido un poco más débil y más eso. Cuando se forman nuestros huesos, lo primero que se forman en la infancia son el tejido esponjoso, por eso hay una gran probabilidad que se quiebren nuestros huesos. Las funciones del tejido óseo. Las principales funciones son sostener nuestro cuerpo, darnos fuerza, darnos protección a nuestros órganos, la asistencia al movimiento, lo que son las articulaciones, poder mover bien nuestro cuerpo, nuestras rodillas, amortiguar las caídas, como el cartílago que nos ayuda en las rodillas, la producción de células sanguíneas. Bueno, la composición del tejido óseo es el cartílago, ligamento y tendones. Eso ya, el cartílago es el que protege las articulaciones, el ligamento y eso. Pasemos a la formación y crecimiento del cuerpo. El cartílago iliano, como ya lo comenté, es como la base de los huesos en los niños de la primera infancia y todo eso. La osificación y la osteogénesis es el proceso que pasa del cartílago iliano al hueso en la infancia. Los tipos de fractura: la parcial, la completa, la cerrada y la abierta. La parcial es una pequeña fractura un poquito leve, nomás una rajita, por decirlo así, en el hueso, que afecta principalmente al tejido compacto. La completa es cuando el hueso se rompe por completo y afecta tanto el tejido esponjoso como el tejido compacto. Las cerradas son ya, por ejemplo, una pequeña pues, abertura, pero también tiene que ver un poquito el tejido esponjoso. Y cuando ya es abierta, que es todo el hueso, que por lo general, como el tejido óseo se demora en crecer, lo que hacen es incrustarles unas láminas de platina para así ayudar a que el hueso pues crezca más rápido, se regenere más rápido. Los factores que afectan el crecimiento de los huesos es la ingesta de calcio, fósforo y magnesio, que tenemos alimentos muy ricos en esto, por ejemplo la leche en el calcio, el fósforo y el magnesio, el pescado, alimentos que nos ayudan demasiado. Las vitaminas A y C y D, esto lo mismo dice es alimentarnos de dichos alimentos para tener un buen crecimiento, tanto calcio, tanto cosas así. El ejercicio nos ayuda ¿para qué? Para flexibilizar nuestros movimientos, nuestras articulaciones y todo en sí. La concentración de hormonas, la hemotrofosina, la tiroides y la insulina. Bueno, muchas gracias.